para cerrar, querido Jaime, dame tu opinión de estos señalamientos que hace el presidente en la mañanera sobre Tim Golden, este ex. A ver, antes de entrar a eso, ¿cuántos años tienes en el periodismo, Jaime? Tú que has sido corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en diferentes países, ¿cuántos años tienes en el periodismo? Como 45, Vicente. 45, o sea, ¿los conoces a todos o a la gran mayoría? A la inmensa mayoría. Y Tim Golden fue corresponsal en México de uno de estos grandes periódicos de fama internacional, y no es un personaje nuevo en nuestro andar. Por eso me sorprendió lo que dijo el presidente. Ya no solamente son los Rivapalacio, los achichincles en su momento de Salinas, o el caso de Héctor Aguilar Camín, que le pedía chequecitos a Salinas, sino dice el presidente esto de Tim Golden. A la madre. A ver, échalo, David. Así como este periodista premiado, agente de la DEA, y muy vinculado a Salinas de Gortari. Ahora está saliendo información. Estuvo aquí de reportero, corresponsal del New York Times y vinculado con Salinas. No sé si sea cierto, pero hasta corría con Salinas. Entonces, está muy relacionado. No más, dirían por ahí en el barrio, mi querido Jaime. Tim Golden, agente de la DEA, lo llama agente de la DEA, y pues casi achichincle de Salinas. Vaya agarrón que trae el presidente, que por cierto nos deja claro que no se va a dejar calumniar, injuriar, y que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, Jaime. Sí, mira, yo creo que Tim Golden forma parte de estos corresponsales que sucedieron a uno de los grandes corresponsales desde mi punto de vista. No sé si llegaste a conocer tú a Alan Reading. Alan Reading, que fue el autor de un gran libro que se llama Vecinos Distantes. Alan Reading fue un gran corresponsal de México, fue uno de los corresponsales de la vieja escuela, un corresponsal que fue el primero que avisoró el derrumbe del PRI. Fíjate, ya le cuelga porque Alan estuvo en México por ahí de los principios de los 80s, más o menos. Bueno, el caso es que cuando Alan Reading pide un año sabático para escribir este libro de Vecinos Distantes, vienen otros corresponsales, entre ellos Tim Golden, y cuando entra al poder Carlos Salinas de Gortari fue un presidente muy astuto que practicaba esta cultura de meterse bajo el ala, de consentir a reporteros, consentir a corresponsales extranjeros, consentir a columnistas. Es de la época donde mejor les fue a los intelectuales orgánicos como Aguilar Camín. Y efectivamente había corresponsales extranjeros que tuvieron una cercanía con Salinas de Gortari impresionante, ¿no? Salinas de Gortari les daba de todo, tenía mucha cercanía con todos ellos. Alan Rings, Tim Golden se dice que llegó a ir, porque tú sabes que Carlos Salinas de Gortari solía salir a correr al Parque de los Viveros, ahí en Coyoacán. Pero de los casos que a mí me constan, para que te des cuenta de la medida de la astucia de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, fue un hombre que benefició, ¿te acuerdas que creó ese fue Echeverría, y después Salinas de Gortari siguió con esta cultura de Echeverría de prodigar mucho a los periodistas, y con Salinas de Gortari prosperaron los corresponsales, y los corresponsales tenían tratamiento casi de virreyes aquí en México. Por ejemplo, todos los corresponsales del País en esa época era alfombra roja para entrar a Los Pinos. Es decir,
era un gran cautivador, porque Carlos Salinas de Gortari sabía que tenía que tener de su lado los corresponsales. Eso es una cultura que se perdió, ¿no? Hacerles la barba, como decimos en México, tenerlos cerca, consentirlos, ¿no? Esto con López Obrador ya no se da. ¿Por qué? Pues porque desde mi punto de vista, yo cada vez que viajaba a México, yo era corresponsal en Europa en aquel entonces, yo me daba cuenta del tratamiento de virreyes que recibían en México, y a mí en Madrid, en la Moncloa, la sede del gobierno, a mí no me trataban como virrey ni me tendían la alfombra roja, pero en México sí. Entonces, hay una generación, hay una era de corresponsales muy adictos al poder, de intelectuales orgánicos que hicieron de Carlos Salinas de Gortari el gran presidente, el gran estadista, el hombre que podía ver como nadie, un visionario que veía los grandes beneficios de la globalización. Tú te acordarás que hubo un intenso debate en México a favor y en contra de la globalización, y me acuerdo que personajes como Octavio Paz se lo echaron al bolsillo cuando todo el mundo decía que era importante la globalización, sí. Y recuerdo todavía a algunos políticos todavía decentes, a don Jesús Silva Herzog, que decía: la globalización sí nos conviene, pero hay que actuar como los chinos, paso a pasito, no podemos meternos de cabeza porque nos van a arrollar, nos van a pulverizar nuestra industria, nuestra economía. Y tenía razón don Jesús Silva Herzog, ¿no? Ya ves, los chinos entraron un poco, y la tesis que mantenían los chinos, me acuerdo, ellos decían: a ver, a nosotros sí nos interesa la globalización, pero nosotros no nos vamos a meter a un lago dominado por tiburones, no. Vamos a hacerlo poquito a poquito. Y esa vieja sabiduría de China, mira hasta dónde los ha llevado ahora. Ahora es uno de los capitalismos de estados más poderoso, es un rival poderosísimo de Estados Unidos. Pero los corresponsales aquí se encargaron de forjar una imagen de Carlos Salinas de Gortari, y entre ellos estaba The New York Times, The Washington Post. No. Te ponían a Salinas de Gortari. No. Y esta cultura de cultivar a los corresponsales siguió, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, cuando aquel famosa portada de Saving Mexico, ¿no? The Time, con Enrique Peña Nieto. Y claro, las cosas han cambiado, los corresponsales extranjeros ya no reciben el mismo tratamiento de deferencia, ya no los traen aquí como antes. Y por eso, pues claro, yo creo que Tim Golden es un nostálgico de esa cultura. Y además, yo creo que a pesar de que ya tenga 2 premios Pulitzer, Tim Golden, yo creo que sí cometió un terrible error al resucitar una historia y hacerla aparecer de manera coincidente con el reportaje de Inside y de la historia de Anabel Hernández. Fíjate que yo creo que tú sabes que Joseph Pulitzer, Vicente, Joseph Pulitzer, el creador del premio Pulitzer, era un emigrante húngaro que siempre se preocupó por la profesionalización del periodismo, y una de las máximas que empleaba Joseph Pulitzer decía: hay que procurar en cada artículo, en cada reportaje, conseguir la excelencia periodística, la excelencia profesional. Pues bueno, a pesar de tener 2 premios Pulitzer, yo creo que Tim Golden ha fallado ahí, en ese principio de Joseph Pulitzer. Yo creo que no ha tenido la excelencia profesional ni periodística que exigía Pulitzer a todos ellos que aspiraran a ganarse ese premio.